Andalucía arde. No solo por los incendios que cada verano arrasan miles de hectáreas de monte, sino también por el escándalo político que ha estallado alrededor de la gestión de Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta. Lo que debería ser una historia de orgullo y respeto hacia quienes arriesgan su vida en la primera línea de fuego, se ha convertido en un relato de indignación y vergüenza. Los bomberos forestales andaluces han denunciado públicamente las deplorables condiciones en las que trabajan, y lo han hecho con una imagen que se ha vuelto viral: los llamados bocadillos de la vergüenza. La escena parece sacada de una sátira, pero es la cruda realidad. En pleno incendio, mientras se juegan la vida enfrentándose a llamas de más de 20 metros, los bomberos recibieron como habituallamiento bocadillos en mal estado, secos, mal preparados, sin nutrientes suficientes. Comida que ni siquiera cumple los estándares básicos de lo que necesita un profesional que pasa horas bajo el calor extremo, cargando mangueras, conduciendo camiones por pistas imposibles o subiendo a pie con mochilas de 20 kilos para atacar un frente de fuego. Esa imagen, difundida en redes por los propios trabajadores, no solo generó indignación, sino que se convirtió en el símbolo de un modelo de gestión que desprecia a quienes sostienen la seguridad de todos. Los bomberos no pedían lujos. No pedían dietas de hotel ni banquetes. Lo que pedían era respeto, dignidad y comida decente para poder desempeñar su labor. Y lo que recibieron fue una burla. Los testimonios fueron claros: bocadillos con fiambre en mal estado, pan duro, piezas de fruta pochas, agua insuficiente. En algunos casos, incluso tuvieron que comprar su propia comida para poder resistir las largas jornadas de trabajo. En un incendio, donde cada minuto cuenta y donde el desgaste físico es brutal, la alimentación no es un detalle, es una necesidad vital. El escándalo no tardó en alcanzar los medios nacionales. Lo que parecía una denuncia sectorial se convirtió en un tema de conversación en tertulias, en informativos y en redes sociales. Y el nombre de Moreno Bonilla quedó inevitablemente asociado a la polémica. Porque no estamos hablando de un problema menor, sino de la dignidad de los bomberos forestales, esos héroes que cada año salvan pueblos, casas, vidas y patrimonio natural. Que a ellos se les trate de esta manera es algo que la sociedad no puede aceptar. Para entender la magnitud de la indignación conviene repasar el contexto. Andalucía, como una de las comunidades con más superficie forestal y con condiciones climáticas más extremas, es uno de los territorios más vulnerables a los incendios. Cada verano, el Infoca, el plan de emergencias de la Junta, moviliza a miles de profesionales. Son brigadistas, bomberos forestales, pilotos, técnicos, voluntarios, todos coordinados para contener las llamas. Son el orgullo de la comunidad, un cuerpo que ha demostrado su eficacia en los peores momentos. Y sin embargo, lo que Palomera denunció en Madrid ahora se repite aquí: se invierte más en propaganda que en cuidar a quienes están en la primera línea. El contraste es demoledor. Moreno Bonilla presume de superávits, de gestión ejemplar, de Andalucía a la vanguardia. Pero sus bomberos forestales enseñan bocadillos indignos y denuncian falta de recursos. Esa brecha entre el discurso y la realidad es lo que convierte esta polémica en un verdadero escándalo. Porque nadie puede aceptar que, en pleno siglo XXI, un gobierno autonómico trate a sus profesionales de emergencias como si fueran prescindibles. Los sindicatos de bomberos lo dijeron claro: no pedimos milagros, pedimos respeto. Y añadieron: si a los políticos se les sirvieran estos bocadillos en sus recepciones oficiales, durarían un minuto. Pero para los bomberos, parece que vale cualquier cosa. Esa frase, repetida en ruedas de prensa y entrevistas, se convirtió en un símbolo de la desigualdad entre los privilegios del poder y la precariedad de quienes se juegan la vida. En las redes sociales, la indignación se multiplicó. Miles de ciudadanos compartieron las fotos de los bocadillos, acompañadas de comentarios como «ni a los presos se les da esto» o «vergüenza nacional». Muchos compararon el trato recibido por los bomberos con los gastos en propaganda y actos oficiales que presume el gobierno de Moreno Bonilla. El contraste era tan obsceno que no hacía falta mucho análisis. La imagen hablaba por sí sola. La denuncia de los bomberos forestales andaluces sacudió de inmediato la vida política de la comunidad. Los sindicatos aprovecharon la atención mediática para dar un paso más. Recordaron que el problema no era solo la comida, sino un cúmulo de carencias que llevan arrastrando desde hace años. El episodio de los bocadillos se convirtió en la gota que colmó el vaso. Los bomberos forestales no tardaron en señalar que su situación laboral es una de las más precarias dentro del ámbito de emergencias. Contratos temporales en campañas de verano, salarios bajos, falta de estabilidad y un material que muchas veces es insuficiente o está en mal estado. No se trata de un bocadillo, se trata de todo lo que simboliza:
desprecio, improvisación y falta de cuidado hacia nosotros, explicó un portavoz sindical en una entrevista radiofónica. Esa frase encendió la indignación de miles de oyentes, porque sintetizaba el sentimiento colectivo. Lo que debería ser un servicio público de máxima prioridad se gestiona como si fuera un gasto secundario. En la Junta, el gobierno de Moreno Bonilla intentó reaccionar con rapidez. La consejera de Agricultura y Medio Ambiente aseguró que se abriría una investigación sobre la empresa de catering encargada de los avituallamientos. Se trataba de un intento evidente de desviar la responsabilidad hacia una compañía privada. Pero ese argumento duró poco. Los sindicatos recordaron que esas empresas no caen del cielo, sino que son seleccionadas a través de contratos adjudicados por la administración. Si nos dan bocadillos indignos es porque alguien lo permite y porque alguien no vigila, denunciaron. Y añadieron, la responsabilidad última es de la Junta. La polémica estalló en el Parlamento andaluz. La oposición, encabezada por PSOE y por Andalucía, exigió la comparecencia urgente de Moreno Bonilla. Teresa Rodríguez, de Adelante Andalucía, lanzó un dardo directo. Señor Moreno, ¿se imagina usted recibiendo estos bocadillos en un acto oficial? Porque eso es lo que ustedes dan a los bomberos que se juegan la vida por proteger a nuestro pueblo. La frase fue recogida por los medios y se convirtió en uno de los momentos más virales del debate. Mientras tanto, los bomberos forestales seguían publicando fotos y vídeos. Enseñaban cómo, tras jornadas de hasta 14 horas en condiciones extremas, recibían una bolsa con un bocadillo y una pieza de fruta en mal estado. Algunos mostraban que incluso el agua llegaba caliente, sin posibilidad de hidratarse adecuadamente en pleno verano andaluz. Esto no es un detalle, es un riesgo para nuestra salud y para la seguridad de todos, denunciaban. Y tenían razón, un bombero deshidratado, mal alimentado y exhausto es un bombero menos eficaz, y eso repercute directamente en la lucha contra las llamas. El escándalo también destapó algo más profundo, el modelo de externalización que domina la Junta. En lugar de reforzar el sistema público, se delegan funciones esenciales a empresas privadas que buscan el beneficio económico por encima de todo. En este caso, el ahorro en la calidad de los bocadillos se convirtió en un símbolo del problema. Cuando lo importante es el coste y no la dignidad, las consecuencias son desastrosas. Los ciudadanos reaccionaron con furia. Asociaciones vecinales y colectivos ecologistas lanzaron comunicados de apoyo a los bomberos forestales. Recordaron que en los últimos años Andalucía ha sufrido algunos de los incendios más devastadores de la historia reciente, como el de Sierra Bermeja, donde murieron más de 8.000 hectáreas y un bombero perdió la vida. Después de todo lo que hemos vivido, ¿así es como la Junta agradece el esfuerzo de sus bomberos?, preguntaban con indignación. Los medios internacionales también recogieron la noticia. Algunos periódicos europeos, acostumbrados a ver a España como un país especialmente vulnerable al cambio climático, resaltaron el contraste entre la heroicidad de los bomberos y la mezquindad de sus condiciones. La paradoja española, héroes con bocadillos indignos, tituló un medio francés. Ese eco internacional aumentó la presión sobre Moreno Bonilla, que veía como lo que intentaba reducir a un problema de catering se convertía en un símbolo de su gestión. El presidente de la Junta trató de salir al paso con declaraciones solemnes. Aseguró que sentía profundo respeto por los bomberos y que no toleraría que se les tratara mal. Pero esas palabras quedaron vacías cuando los sindicatos mostraron que la situación llevaba repitiéndose años, sin que se hubiera tomado ninguna medida. Lo que ahora estallaba como escándalo no era nuevo, era una denuncia constante que había sido sistemáticamente ignorada. La indignación llegó incluso a sectores que normalmente no se movilizan. Los familiares de los bomberos comenzaron a dar testimonios. Madres, esposas e hijos aparecieron en entrevistas contando cómo sus seres queridos volvían agotados, con la ropa empapada de sudor y hollín, y sin fuerzas ni siquiera para cenar. No pedimos lujos, pedimos respeto. Porque cuando ellos salen de casa no sabemos si volverán, dijo entre lágrimas la madre de un bombero. Ese testimonio, emitido en prime time, caló hondo en la audiencia y aumentó la empatía ciudadana. El escándalo de los bocadillos de la vergüenza había pasado de ser una anécdota alimentaria a convertirse en una metáfora política de enorme potencia. En una sola imagen se resumía lo que muchos perciben como el gran problema de la gestión del PP andaluz. Se presume de eficacia y modernidad mientras se abandona lo esencial. Y nada es más esencial que quienes arriesgan la vida para protegernos. El eco del escándalo no tardó en alcanzar a la política andaluza. En el Parlamento, las fuerzas de la oposición aprovecharon las denuncias de los bomberos para exigir explicaciones inmediatas al presidente de la Junta. Desde el PSOE hasta por Andalucía, pasando por Adelante Andalucía, todos coincidieron en lo mismo.
No se puede permitir que quienes arriesgan la vida reciban un trato indigno en pleno servicio. Los discursos fueron duros, y algunos diputados llegaron a mostrar en la propia Cámara imágenes de los bocadillos que se habían viralizado, arrancando murmullos de indignación entre la ciudadanía que seguía la sesión por televisión o redes sociales. Lo interesante es que el gobierno de Moreno Bonilla no negó los hechos. Nadie pudo desmentir las fotos ni los testimonios. Lo que hicieron fue intentar relativizarlos. Se habló de casos aislados, de errores puntuales de catering, de desajustes logísticos. Pero esas excusas no convencieron a nadie. Los bomberos forestales llevaban años denunciando condiciones similares, y lo que ahora explotaba no era una anécdota, sino la confirmación pública de lo que llevaban tiempo soportando. La diferencia es que ahora había imágenes, pruebas palpables que nadie podía esconder. En este punto, la prensa nacional se hizo eco y multiplicó el impacto. Programas de televisión dedicaron reportajes completos al tema, mostrando las fotos de los bocadillos junto a testimonios de bomberos que describían las jornadas interminables de 12 y 14 horas, el desgaste físico y la frustración de ver cómo se menosprecia su esfuerzo. La indignación era transversal, daba igual la ideología, todos coincidían en que era un escándalo. Y esa unanimidad social es lo que más preocupa al gobierno andaluz, porque significa que no hay relato posible que pueda justificarlo. Los sindicatos fueron más allá. No solo hablaron de la comida, sino de la falta de recursos en general, vehículos envejecidos, material obsoleto, falta de personal fijo y contratos temporales que hacen que cada verano se improvisen refuerzos a última hora. El llamado Ejército contra el Fuego funciona más por la vocación y la entrega de sus miembros que por el apoyo institucional. Y eso, en palabras de uno de los representantes sindicales, es jugar con fuego, en todos los sentidos. La respuesta de la Junta fue organizar a toda prisa una rueda de prensa en la que el consejero de Presidencia aseguró que se mejorarían los menús y que se abriría un expediente informativo para aclarar qué había pasado. Pero las palabras sonaron huecas. ¿De verdad un gobierno que presume de superávit necesita un escándalo mediático para dar comida decente a sus bomberos? ¿De verdad se necesita un expediente para comprobar lo que todos han visto en fotos? La sensación generalizada fue la de un gobierno que solo reacciona cuando la vergüenza se hace pública, no cuando los trabajadores lo denuncian por vías internas. Lo peor para Moreno Bonilla es que este escándalo conecta con una narrativa más amplia, la de los recortes y la austeridad disfrazada de buena gestión. Durante años, el presidente andaluz ha presumido de cuentas saneadas y de reducción del gasto público. Pero ahora se empieza a ver qué significa eso en la práctica: menos recursos para lo esencial, más precariedad para los servicios públicos, más dependencia de la buena voluntad de profesionales que trabajan en condiciones límite. Los bocadillos de la vergüenza no son solo un error de catering, son el símbolo de un modelo político que pone los números por delante de las personas. Y ahí entra la comparación inevitable con otros escándalos. En redes, muchos recordaron cómo la Junta ha gastado en propaganda institucional, en publicidad y en actos oficiales cantidades muy superiores a las que habría costado garantizar una alimentación adecuada para los bomberos. Otros señalaron los contratos millonarios adjudicados a dedo durante la pandemia. El mensaje era claro: dinero hay, lo que falta es voluntad política para destinarlo a lo realmente importante. Las imágenes de los bomberos comiendo bocadillos duros bajo un sol de 40 grados se volvieron icónicas. Representaban todo lo que no debería ocurrir en un servicio público de emergencias. Y los ciudadanos lo entendieron al instante. No se trata de izquierda o derecha, se trata de dignidad. Y la dignidad, cuando se ve pisoteada de esa manera, genera indignación colectiva. El incendio político estaba ya declarado, y lo que comenzó como una denuncia concreta sobre la comida se transformó en un debate mucho más amplio sobre la gestión de los servicios públicos en Andalucía. Porque si los bomberos forestales, que arriesgan la vida cada día, reciben un trato indigno, ¿qué se puede esperar en otros ámbitos menos visibles? La polémica abrió la puerta a que médicos, enfermeros, profesores y trabajadores sociales recordaran sus propias denuncias: precariedad, recortes, contratos temporales, salarios insuficientes. Los bocadillos de la vergüenza se convirtieron en un símbolo del abandono del sector público bajo el gobierno de Moreno Bonilla. Uno de los momentos más comentados se produjo cuando varios bomberos forestales intervinieron en programas de radio relatando lo que viven en primera persona. Uno de ellos contó que, tras 14 horas de trabajo sin descanso, lo único que recibió fue un bocadillo con una loncha de mortadela reseca y una botella de agua caliente. «Nos tratan peor que a animales», dijo con voz quebrada, y ese testimonio recorrió las redes sociales como un rayo. Otro relató que, en ocasiones,
Han tenido que pedir comida a vecinos porque el avituallamiento oficial era insuficiente. Esas historias humanas, cargadas de emoción, fueron mucho más poderosas que cualquier comunicado político. En los pueblos más afectados por los incendios, el sentimiento de abandono se multiplicaba. Los vecinos no entendían cómo podía ser que, con todos los recursos que dice tener la Junta, se tratara así a los bomberos. Si no fuera por ellos, muchos de nosotros no tendríamos ya casa, decía una vecina de la Sierra de Huelva en televisión. Esa mezcla de agradecimiento a los bomberos y de rabia hacia los políticos se convirtió en el tono general. Y en ese contexto, cada palabra de Moreno Bonilla sonaba lejana, desconectada, carente de empatía. El presidente intentó recomponer su imagen visitando uno de los centros de coordinación del Infoca. Allí posó con casco y chaleco, agradeció la labor de los bomberos y prometió que se revisarán todos los protocolos. Pero las imágenes fueron recibidas con escepticismo. Muchos usuarios en redes comentaban, muy bien la foto, pero ¿qué pasa con la comida? Porque la ciudadanía ya no se conforma con gestos simbólicos, quiere hechos concretos. Y mientras no se anuncien inversiones reales y compromisos firmes, el escándalo seguirá creciendo. La oposición supo aprovechar ese vacío. Los portavoces del PSOE y de Por Andalucía machacaron a Moreno Bonilla en el Parlamento, acusándolo de vivir en una burbuja mientras los trabajadores sufren. Incluso algunos alcaldes del PP, en privado, reconocieron que el tema era muy difícil de defender. Porque nadie puede ponerse en contra de los bomberos. Son un colectivo intocable desde el punto de vista social. Criticar o despreciar a quienes arriesgan su vida es un suicidio político, y Bonilla lo sabía. Pero ya era tarde, el daño estaba hecho. Las comparaciones con otros gobiernos autonómicos también empezaron a aparecer. En Galicia, Castilla-La Mancha o Cataluña, se han implementado planes para mejorar las condiciones de los bomberos forestales, con aumentos salariales, mejoras en el material y reforzamiento de las plantillas. Andalucía, en cambio, sigue a la cola en inversión por hectárea de superficie forestal protegida. Es decir, el escándalo no es solo moral, es también un indicador de una gestión deficiente en comparación con otras comunidades. La dimensión internacional tampoco se hizo esperar. Algunos medios europeos recogieron la noticia, especialmente porque el cambio climático y los incendios forestales son un problema cada vez más global. En Francia, Italia o Portugal se vive lo mismo, y la idea de que un gobierno autonómico no cuida a sus bomberos resultaba incomprensible. Moreno Bonilla, que había intentado construir una imagen de gestor moderado y respetado, veía ahora como su nombre aparecía vinculado a una polémica vergonzosa. El debate alcanzó incluso a la Iglesia, cuando un obispo de Andalucía declaró en una homilía que a quienes entregan la vida por los demás no se les puede pagar con desprecio ni con pan duro. Sus palabras, que fueron aplaudidas en las redes, mostraron que la indignación trascendía lo político y se instalaba en lo moral. Cuando hasta instituciones alejadas de la política sienten la necesidad de pronunciarse, significa que el escándalo ha calado profundamente en la sociedad. Mientras tanto, los bomberos seguían haciendo su trabajo. Día tras día, enfrentándose al fuego con profesionalidad y coraje, aunque las condiciones fueran adversas. Y eso generaba aún más indignación. La heroicidad de los trabajadores contrastaba con la mezquindad de los gobernantes. La imagen de un bombero devorando un bocadillo reseco mientras a su alrededor ardía el monte quedó grabada en la retina de los ciudadanos como un símbolo de resistencia y dignidad. La polémica también dejó en evidencia el doble discurso del PP. Durante años, los populares se han presentado como defensores de la seguridad y de las fuerzas de emergencia. Han usado uniformes y banderas en sus actos, han exaltado a la Guardia Civil, a la policía y a los bomberos como símbolos de patriotismo. Pero cuando llega el momento de respaldarlos con hechos, los recursos se evaporan y lo que queda es propaganda. Esa contradicción fue subrayada por muchos analistas. El PP se llena la boca de patriotismo, pero trata a sus bomberos como si fueran prescindibles. Los memes en Internet no tardaron en llegar. Se compartieron imágenes de bocadillos con la cara de Moreno Bonilla, carteles que decían Andalucía imparable, con pan duro, y vídeos satíricos en los que se comparaba la opulencia de los banquetes oficiales con la comida de los bomberos. La sátira fue devastadora, porque consiguió que el escándalo se quedara grabado en la memoria colectiva de manera ridiculizante. Y todos saben que, en política, pocas cosas duelen más que convertirse en motivo de burla generalizada. El caso de los bocadillos de la vergüenza no es un simple episodio anecdótico, es el reflejo de un modelo de gobierno que prioriza la imagen sobre la realidad, la propaganda sobre los hechos, los números sobre las personas. Y ese modelo, tarde o temprano,
acaba chocando con la dignidad de quienes sostienen la vida en situaciones extremas. Los bomberos han hablado, y su voz ha encendido una llama que no se apaga con excusas. En definitiva, lo que Esther Palomera denunció en Madrid con los bomberos se repite ahora en Andalucía con Moreno Bonilla. Los gobiernos de la derecha tienen un problema. Tratan a los servicios públicos como si fueran secundarios, y cuando esos servicios se convierten en protagonistas, la verdad se impone. Y la verdad es clara, sin bomberos bien cuidados, sin profesionales respetados, Andalucía es mucho más vulnerable. Esa es la verdadera vergüenza. Salud y lucha.